Ali de Jesús Escátegui es el señor embajador de Venezuela en la República Dominicana. Nos complace que comparta con nosotros en este martes. Buenos días, señor embajador. Bienvenido. Muy buenos días. En verdad que me siento un honor encontrarme ante ustedes acá esta mañana y desearle un maravilloso día a todo el pueblo dominicano, a su gente, a los trabajadores, a todos aquellos que nos levantamos bien temprano para poder hacer café, porque si no... Es así, es así. Bueno, embajador, las informaciones que llegan de Venezuela, de las que uno está muy pendiente, en cierta medida preocupan. Ha habido confrontaciones, en estos días salieron a Caracas, salió la oposición, salieron personas que apoyan el gobierno de Maduro. Luego se dio una situación en Isla Margarita, que ya no le preguntaremos un poquito más adelante. Los mediadores se han reactivado. Y uno cada vez que ve una información que viene de Venezuela, cree que ocurrirían cosas peores. ¿Qué momento vive Venezuela? ¿Cuál es el pulso que usted tiene al día de hoy? Porque es como episodio día a día en esta serie de situaciones políticas. Sí, diametralmente de lo que realmente en el contexto político venezolano y regional, porque lo que afecta a algunos otros de nuestros países en América Latina y el Caribe, en ese mismo sentido puede afectar a países vecinos, Claro. más con las caracterizaciones propias de un proceso en el cual se viene realizando desde 1998 con un concepto de integración, no solamente político, sino una integración social. Y yo creo que allí es donde viene y radica realmente el problema, porque es la transformación de una costumbre política, por darle ese concepto, en función a ideologías, en función a prácticas que se venían realizando durante los años o los últimos 40 años hasta de vida política hasta 1998, por lo menos en lo particular en lo que ha ocurrido con Venezuela, y que a raíz de 1998 ese nuevo proceso político que se está tratando de mantener dentro de lo que es el contexto del pueblo venezolano es en función de lo que estamos recibiendo en estos momentos de respuesta política, porque es una acción y reacción. Ese concepto de acción y reacción, pues hay dos conceptos, uno socialista y uno capitalista, o uno social y uno capital, en el cual de alguna u otra manera tratan de buscar el mejor o la mejor situación para dar una mejor respuesta, no solamente al Estado o al gobierno, sino a los ciudadanos, al pueblo. Como muy bien usted acaba de decir, el día a día, todos los días se van presentando nuevos escenarios, nuevas posiciones. El 1 de septiembre fue un día muy importante en lo político y hasta en lo social, porque vimos cómo de alguna manera se ensalzó el concepto pacifista que tiene el pueblo venezolano, a pesar de todo lo que se pudiera estar indicando de que iba a haber un holocausto, a pesar de que en días anteriores al 1 de septiembre se detectaron una serie de acciones que querían buscar posiblemente la violencia, pero el pueblo venezolano y la ciudadanía logró mantener la paz y la tranquilidad en lo que fue el 1 de septiembre. El ambiente de diálogo se puede decir que aún vive en Venezuela. Ese ambiente de diálogo se ha llamado desde 1998, prácticamente. 99, cuando asume la presidencia el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en paz descanse, líder de la Revolución Bolivariana, en el cual llamó en el contexto a todos
las organizaciones políticas a un diálogo para hacer un mejor país, un mejor gobierno. Eso se reafirma en el 2002, cuando el golpe de Estado. Inmediatamente que es restituido el presidente de la República, esa misma noche del 14, esa misma madrugada del 13 para el 14, llamó con un crucifijo en la mano a un diálogo nacional, a una concertación en donde pudiéramos convivir y buscar soluciones a los grandes problemas sociales. Y así ha sido constantemente. Después del paro petrolero en el año 2002, a finales de ese año, el 2012, el 2002, y que también se llama en el contexto nacional nuevamente al diálogo. Y ha sido un constante llamado del diálogo, el diálogo. Lamentablemente hay algunos factores políticos que se emplea mucho una frase, ¿no? Darle una patada a la mesa. Señor embajador, con su permiso, un cafecito Santo Domingo. Sí, Oye, bien. ¿cómo no? Mejor Para café seguir. del mundo y lo mejor para el diálogo es un cafecito Santo Domingo. Gracias, muy amable. El mejor café del mundo, Café Santo Domingo. Entonces usted hablaba, oler sin beber es una tortura. ¿Verdad Así que que bueno, usted puede, en lo que yo le acomodo, ¿verdad? Su trago. No, y que y de alguna forma lo dijimos al inicio, ¿no? Nos levantamos para hacer el café. Pareciera el Café Santo Domingo, el mejor café del mundo. Usted ha hablado de este proceso de diálogo y que en alguna manera, en algún momento hay gente que le da una patada a la mesa. Hagamos la traducción de eso. La traducción es que sencillamente se persiguen elementos. Cuando dije inicialmente la coyuntura que hay un proceso socialista y un proceso capitalista, pues tenemos que entender que hay la confrontación entre dos ideas, entre lo colectivo y lo privado y lo capital. Cuando hablo de lo colectivo, es el interés del Estado de buscar, de conseguir una mejor utilización de los recursos que él recibe en beneficio ¿de quién? De la población, de sus ciudadanos, de la gente. Ahora, señor embajador, hay una situación real. No es el mismo liderazgo, Chávez, Maduro, no es la misma situación económica. Hay una serie de situaciones que se han deteriorado en lo económico y en lo social, más la diferencia de liderazgo, caída del precio de petróleo. Entonces es un cuadro muy, muy diferente. Incluso ese mismo liderazgo de Chávez, en momentos difíciles podía de repente sobreponerse con un discurso, contagiar a la gente y generar nuevos entusiasmos. Pero parece que la situación ahora es muy, muy diferente. Sí, diferencia y compleja. Complejo. ¿Por qué es compleja? Hay un concepto que se maneja hace muchos años, que es el concepto de resiliencia. Ese concepto de resiliencia uno lo puede aplicar en diferentes áreas del conocimiento y del saber. Vámonos ahí, ¿no?, del contexto social. Y la resiliencia nos indica es el trabajo o la reacción, vamos a hablar de una persona o de un grupo de personas, de convertir aquellas amenazas y aquellos problemas en una oportunidad o una fortaleza para salir adelante. Es como tomar lo que está ocurriendo de manera negativa, ver cuál es la oportunidad que nos está brindando eso para convertirlo y salir adelante y avanzar positivamente. Por eso cuando usted me dice que son dos liderazgos totalmente diferentes, es cierto. Tratar de parecerse a un liderazgo X, por no nombrar a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y por no nombrar al ciudadano presidente Nicolás Maduro, es cierto, todas las personas no tenemos características tanto conductuales como de personalidad totalmente diferentes. Y el carisma es algo muy particular en cada uno de nosotros. Entonces ese concepto de resiliencia nos ayuda y nos permite a salir adelante ante ese gran problema que tenemos,
que no es solamente político, sino económico. ¿Qué sucede? Que desde 1999 tenemos 18 años de lucha permanente. No es que hemos vivido en una eterna paz sociedad, ¿no? Sino una constante, con un constante frente de lucha. Lo vivió el comandante Chávez. El comandante Chávez hasta el 2012 estuvo enfrentando problemas foráneos e internos políticos contra el proceso revolucionario. Más aún cuando asume la presidencia el comandante presidente Nicolás Maduro Moro, yo creo que le ha tocado vivir más duramente las mismas acciones contra las políticas del Estado, desde el punto de vista foráneo, y ahora se ve desde el punto de vista no solamente político, sino económico. Vemos que hay una acción interna y externa. Es lo que de alguna otra forma llamamos una guerra económica. Yo a veces digo una subversión económica. ¿Es conspiración articulada? La conspiración per se se logra a través de ese accionar interno y externo, porque es una conspiración para evitar que llegue la comida al pueblo, evitar para que se logre un flujo de abastecimiento normal y corriente dentro del Estado venezolano, a sabiendas de que lamentablemente por nosotros habernos caracterizado a través del tiempo como una economía monoproductora, petrolera, dependiente del petróleo, tenemos casi el 60% de los productos internos, de los productos de consumo interno importados. Entonces eso de alguna forma ha sido manejado y lamentablemente las divisas que se pudieron aportar en los últimos 3 años para poder mantener un stock de por lo menos 6 meses de abastecimiento se fueron estrechando y acortando, porque las inversiones no llegaban. Pero los agentes económicos, los empresarios que tienen esa dinámica cotidiana de compra en el exterior, de venta en el país, en Venezuela en este caso, ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué esa dinámica que se hace común, por ejemplo, en República Dominicana, uno no ve ese problema de desabastecimiento? ¿Qué pasa? ¿Por qué en Venezuela se manifiesta? La oposición también habla de pésima administración, habla de incompetencia, habla de populismo que ha deteriorado el cuerpo económico y que dicen que se excusa a los referentes a que ellos sabotean y que quieren conspirar a través del debilitamiento de la economía. Sí, hay que recordar, ¿no? La política nos permite de alguna otra forma expresar nuestros pensamientos y nuestra forma de ver las cosas de manera abierta, porque esa es la política, ¿no? Es la relación del ser humano al gobierno venezolano, a la revolución bolivariana la catalogan de tiránica, dictatorial, y yo creo que más abierta de lo que ha sido durante estos 18 años no ha podido ser. Tanto así que, bueno, se refieren a muchas situaciones que se presentan desde el punto de vista contrarias a las verdaderas relaciones humanas que puedan existir entre dos políticos, ¿no? Y lo hemos estado viendo últimamente que lamentablemente preocupan, porque no es ese el contexto de lo que es el verdadero concepto del ser político, o como dijéramos, o se diría, el animal político que es el hombre, per se, natural, porque por ser un hombre, el ser humano es gregario y siempre busca la convivencia, la unión. Cuando utilizamos el concepto económico y cuando vemos que queremos de alguna forma darle toda la culpa al gobierno, sí, podemos tener culpa, ¿por qué no? A lo mejor una culpa gerencial, una culpa de evaluación, una culpa de mejorar el seguimiento de los procesos. Pero es que no solamente el gobierno, es un problema de principios y valores que no es del gobierno nada más. Es un concepto de principios y valores que está dentro del contexto de un grupo que operacionaliza ese producto final que es la economía. Y no solamente el gobierno, son los empresarios, somos las mismas personas que consumimos. Y todo eso va de alguna otra forma tener una conducta en función de esos principios y valores.
Ahorita recientemente acabamos de tener un caso muy patético de una empresa, de una gran compañía productora de textiles, la cual se les dio más de 143 millones de dólares en 2 años para la inversión de productos textiles, para la producción de tela. ¿Y qué hicieron? Bueno, dejaron esos dineros afuera y se desaparecieron, se fueron. Hoy actualmente esa empresa está siendo recuperada por los trabajadores, porque tenía en inventario material para seguir trabajando a pesar de todo eso, de que esta gente se llevó una cantidad de inversión de divisas que lo dejaron afuera y ¿Y desaparecieron. dónde está el dinero? Habrá que ver en los principales bancos internacionales existentes, pero en Venezuela no están fuera. ¿Verdad? Pero ¿Cuál es un el cambio? empresario lo que procura es ganar dinero. Si el ambiente es propicio para ganar dinero, o es que quieren ganar en demasía, quieren de manera por codicia, ¿qué es lo que pasa? Que no hay una posibilidad de acople, digamos, entre autoridades y esos elementos generadores de riqueza. El poder por el poder mismo ciega a la gente. El poder por el poder económico ciega a la gente. Y lamentablemente, y cuando digo lamentablemente, por más de 40 años en Venezuela hubo un proceso político, democrático y de algún punto de vista dentro de las características propias de esa época, que se acostumbró a generar una serie de actividades económicas no productivas, aparentemente parecieran que eran productivas. Cuando digo lamentable, porque nuestros empresarios no producían, lo que hacían mayoritariamente era importar. Era más fácil importar un insumo, un recurso, que producirlo en el país. Y eso les generaba menos dolores de cabeza, mayores cantidades de ingresos. Y así fue ocurriendo y fue posicionándose ese proceso de consumo que a nosotros lamentablemente para los años 70, 80 nos decían los está barato. ¿Por qué nos decían los está barato? Porque venían los venezolanos a Miami, a Florida, a los grandes malls de la época, y a comprar grandes cantidades de ropa, etcétera, etcétera, y se la llevaban a Venezuela a vender. Entonces cada vez que venían y se presentaban en una tienda, ¿y cuánto cuesta esto? Tantos dólares, está barato. Entonces de ahí es donde venía ese concepto de está barato, porque había una sociedad de consumo, había una sociedad de consumo inmersa, Pero producto de ese flujo de el porcentaje de industrialización de la economía venezolana en aquel entonces, colocarle valor agregado a las materias primas, ¿cuál era la realidad en ese momento y qué ha hecho en los programas de gobierno que ha tenido desde la primera instalación del presidente Hugo Chávez? Bueno, eso lo podemos manejar con cifras y no cifras que pudiéramos decir que son inventadas. Para 1998 nosotros teníamos casi un 65% de la población en pobreza. De ese 65%, el 19-20% está en pobreza crítica. De una población de un 100%, hablaba de 65%. En lo particular, y lo vi, como si lo tuviera. Yo recuerdo, entré una vez a nosotros las casitas como decía Ali Primera, de techos de cartón. Los cerros. Sí, entré a una de ellas, lo que conseguí un saco allá se utilizaba una marca de alimentos para perros que se llamaba Perrarina. Y vi un saco de Perrarina. Me llamó la atención y eso... Sin haber perro. Sí, lo utilizaban, te estoy hablando de los años 70. Sin haber perro en esa casa. Sí, y lo digo con mucho dolor, porque fueron momentos muy difíciles que se vivió para la historia contemporánea nuestra y para la historia social, porque era un país con unas inmensas riquezas de petróleo, pero ese dinero, que es donde vamos, no era invertido hacia adentro, hacia la sociedad,
hacia lo que era construir un mejor ciudadano, sino todo lo contrario. Eran todos los capitales que se iban de alguna otra forma invirtiendo, no necesariamente hacia adentro, sino hacia afuera. Y bueno, estamos hablando de un porcentaje que hoy en día podemos decir que tenemos un 19% de la población en pobreza, y de ese 19% tenemos todavía un 5,4% de pobreza extrema. Claro está, tenemos una situación económica la cual pudieran decir, bueno, pero ahora ustedes resulta ser que tienen problemas de alimentación, eso puede generar una mayor pobreza. Sí, es cierto, porque van los índices bajando en cuanto a consumo de alimentación, pero resulta ser que paralelamente se están tomando, para julio había un nivel de desabastecimiento de un 45%. Ya para agosto vamos en 41%. O sea, las medidas económicas... Las medidas, uno las lee, ve reacciones, y como parecería, solo que uno lee, de que el gobierno no encuentra la respuesta, disminuyen los días de trabajo, devalúan el peso, el bolívar, y hay una serie de medidas, pero como que la situación se sigue deteriorando. Incluso la salida a Colombia, la posibilidad de adquirir productos en Colombia, se dio esa opción, en principio había resistencia, pero se da, y hay una serie de medidas, pero como que no contienen la situación económica que se ve en la distancia, que se agrava cada día más, y sube la tensión social. Por eso cuando te hablaba del sentido o el concepto de resiliencia, ¿no? El pueblo venezolano se convirtió en un pueblo político. Aprendió a conocer la política y a entenderla. Y eso le ha dado un grado de perseverancia y de resistencia a esos grandes problemas y buscarle solución. Por supuesto, eso se traduce en que todo tiene su límite. Y ese límite es que tenemos que buscarle solución. No esperar una reacción negativa de un pueblo venezolano, sino encontrar una solución a través de las medidas económicas que ha estado implementando el Estado venezolano. Hay un concepto que se denominó los 14 motores, que es sencillamente retomar la economía dentro del contexto de hacer una mejor transformación de lo que es el nivel de hidrocarburos, el nivel de producción de fármacos, el nivel de producción de alimentos, o sea, montar las manos sobre ese proceso de motores para poder buscar y subsanar el problema de desabastecimiento. Hoy día, ¿sobre qué base? Porque los precios de petróleo están deprimidos, incluso se ha planteado que Venezuela quisiera que baje la producción, hay países petroleros que no están de acuerdo, y parecería que no hay una base sólida sobre la que pudiera montarse una situación de relanzamiento económico de Venezuela. Lo que ha pasado en Venezuela estos últimos 3 años, creo que muy difícilmente, no porque los venezolanos, o que Venezuela es un país casi que impenetrable, no. Muy difícilmente podría a lo mejor haberlo superado de alguna u otra forma, si no es por las políticas que ha ido implementando el Estado. Porque estamos hablando de un concepto socialista. Tanto es el caso que todavía siguen las inversiones sociales. Todavía se siguen construyendo viviendas, todavía se sigue atendiendo la salud con todos los problemas que tenemos. Las infraestructuras se siguen atendiendo con la misma medida de las posibilidades. Tanto así que estamos hablando de que para finales del 2015, entrada 2016, teníamos casi 1.075.000 de viviendas. Se tiene una provisión para el 2019 de 3 millones de viviendas. O sea, hay un aparato que se está moviendo. Claro está, el contexto económico y de producción es muy importante. Y donde está trabajando el Estado venezolano. Estamos hablando del barril de petróleo. Ahorita tenemos informaciones de ese gran acuerdo entre los árabes y Rusia para mantener un nivel de producción de forma tal de que pueda permitir la estabilidad del petróleo. Nosotros tenemos un nivel de coste de producción del barril de petróleo de $18. Y eso nos ha permitido, ¿Se está vendiendo? Se está vendiendo ahorita, por ejemplo, el último reporte
creo que fueron 29 o 32 dólares el barril. Pero volviendo una a situación la difícil. economía, embajador, crisis económica, crisis social, entonces crisis política, tranques. Cuando un matrimonio apela a un consejero matrimonial es porque las cosas no andan bien. Entre venezolanos no lograron ponerse de acuerdo entre ellos por sí mismos. Ustedes buscaron 3 expresidentes, el presidente Leonel Fernández, el presidente Martín Torrijos de Panamá y el presidente Zapatero de España. Es porque algo está ocurriendo que no son capaces, a eso que usted dice, que no quieren llegar a ese nivel de agresión o de confrontación, dialogando. Y usted hablaba que han disminuido el desabastecimiento. No fue por la apertura de la frontera Colombia-Venezuela para que los venezolanos vayan y se abastezcan en Colombia y retornen. Eso también. Nosotros lamentablemente a través del tiempo hemos estado no solamente abasteciendo a Venezuela, sino abasteciendo prácticamente algunos escritores establecen que hemos estado alimentando 3 países. ¿Por qué este contexto? Porque resulta ser que casi un 40%, de ese 100%, vamos a hablar de los productos importados alimentos, del 100% de esos productos, que estamos hablando de un 60%, pero vamos a convertirlo en un 100%. Ese 100% de los alimentos importados, un 40% se iban por la frontera, imagínate tú, se iban para Colombia. Entonces, y no solamente para Colombia, sino también para las islas del frente. Nos queda un minuto, embajador. Bueno, y en eso, de alguna otra forma, es que tenemos que ponernos de acuerdo con los países vecinos, como es el hermano país de Colombia, en función de buscar una solución. Sin mediación no hay solución política en Venezuela. Tiene que haber una mediación, tiene que haber un proceso de diálogo. Por eso es que salen y llegan los presidentes, los expresidentes, Leonel Fernández, Zapatero, colombiano, Pastrana. Creo que Zapatero salió para allá o está allá. Está llegando nuevamente. Está llegando. Sí. Tengo entendido que llegaba para el 1 de septiembre, ahora está llegando nuevamente en estos días. O sea, se está buscando ese proceso de diálogo del que hablábamos inicialmente. ¿Tuvo en riesgo la vida del presidente Maduro en Margarita la noche del viernes? Mira, yo realmente no le doy, no valido esa información que está corriendo por las redes, por la prensa, porque cuando tú tratas de hacer un balance, un equilibrio de lo que está ocurriendo allí, tú ves algo que no está, que la información no es real. Porque por un lado tú ves un presidente Maduro saludando a la gente, corriendo como siempre lo ha hecho dentro de las multitudes, etcétera, etcétera, y por otro lado tú ves unos videos que también medio extraños que tú no sabes si pasó o no pasó. Embajador, muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor, por haberme invitado. Esta conversación con usted sobre la situación de Venezuela. No, gracias a ustedes y bueno, muy buenos días, pueblo dominicano, y gracias por la atención que bien pudieron haber permitido en la mañana de hoy. Y gracias por ese café. Uzcategui, el embajador de Venezuela en la República Dominicana. Le reiteramos las gracias al señor embajador, a ustedes también. Mañana estaremos de nuevo aquí en el diario.